Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes, porque Dios nos ha dado esa bendición de dormir y despertar para nuevamente ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por mi vida, por la vida de mis familiares, la vida de tus familiares también. Y en esta mañana vamos a hacer una oración para poner todo en contexto de lo que Dios quiere decir a través de mi boca, para que yo no hable por mí misma, sino que sea el Espíritu Santo de Dios que hable por mí. Amén. Y también les recuerdo que los días lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes está su servidora, los miércoles la hermana Julie de Gutiérrez y los jueves la hermana Vanessa Reich. Y los sábados la hermana Eunice Fariña. Así que bueno, ya estamos cómodos, ya estamos aquí para comenzar este día con esta reflexión tan bella que les traigo. Y recuerden que leer la palabra de Dios es estar en la vida. Yo escogí la vida y yo sé que ustedes también van a escoger la vida y el bien, para que una vez que Dios nos llame o venga Él, estemos con Él alabando y glorificando su santo nombre. Así que bendiciones que sobreabunden, que Dios me los bendiga, me los cuide y me las guarde. Hola Julie, Dios te bendiga mi amor, un besito, te amo mucho. Bueno, y vamos a comenzar con esto en el día de hoy, que se titula Situaciones Extremas. Y tú dirás, wow, ¿cuáles son esas situaciones extremas? Esas situaciones extremas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Bueno, ya les voy a explicar. Porque existen muchas situaciones extremas que nosotros pasamos, especiales y provenientes de circunstancias que nos pasan en nuestras vidas o condiciones extraordinarias que nos agobian a nosotros, agobian de una manera excesiva o acentuada en ti y en mí, porque hay diversas circunstancias que van a generar esas situaciones extremas en nuestras vidas. Y es cuando nosotros más necesitamos orar y buscar de la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en esos momentos de batalla, descargando todo lo que nosotros tenemos cargado como dice, en nuestros lomos, en nuestra mente, en nuestro corazón, oprimido. Pero ¿con quién vamos a estar? ¿A quién vamos a entregar todo eso que estamos cargando? Por supuesto, al mejor confidente de nuestra existencia, a nuestro Padre Celestial, Dios Jehová de los ejércitos. Y me pregunto, ¿cuáles serán esas situaciones extremas que tienes tú, que tengo yo? Bueno, yo puse algunas, pero realmente merecen de implorar, de orar al Señor constantemente. Necesitamos su intervención a diario, a cada momento, y poder vivir totalmente en una dependencia de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, tener una total dependencia de Él. ¿Y cuáles son unas de ellas? Cuando nosotros estamos agobiados, cuando nosotros estamos desconsolados, bien sea por la pérdida de un familiar, porque perdimos un trabajo, porque estamos con problemas con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Cuando te sientes que estás abandonado o abatido por algo, que sientes en tu corazón que ya no aguantas más. Esas situaciones extremas. Cuando tú sientes la necesidad que alguien te abrace, que alguien te ayude a superar todo esto. Eso son situaciones extremas. Y muchos más en las enfermedades. En las enfermedades, como dice el Salmo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 22, 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Fíjense ustedes,
ni de él escondió su rostro cuando lo buscó, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Y sabemos que cuando nosotros estamos en esas situaciones, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo el salmista, orarle a nuestro Padre Celestial, orarle, buscarle. En el Salmo 51, 19 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no desprecia tu Dios. Cuando tenemos un corazón constricto y humillado, y que estamos, bueno, pues como se dice, que ya no podemos. Dios no te va a despreciar, ahí está Él para ayudarnos. Fíjense ustedes, vamos a desarrollar cada paso de esto y vamos a analizar cuando Dios ayuda a todos. Porque como dicen por allí, el sol sale para todo, la lluvia sale para todo, pero cuando Dios ayuda a todos. Dios es nuestro refugio, dice la palabra, su palabra. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él siempre donde está con nosotros. Él está con nosotros siempre, dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso es que no debemos de tener miedo en absoluto. Como dice la palabra de Dios, aunque la tierra sea removida, y sufran cambio la tierra, aunque las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor, no debemos de tener temor a lo que nos esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios bello, un Dios maravilloso. En el Salmo 59, 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Qué bello esto, si nosotros lo pudiéramos tener todo el tiempo y recordándonos de estas palabras que dijo el salmista, en estos momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Qué pasa en esos momentos más oscuros de nuestra vida? ¿Qué hizo el Señor? Dios a través de su Hijo Jesucristo nos dice en su palabra que no temamos, porque Él está contigo, Él está conmigo. No desmayes, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, Él nos va a dar fuerza. Y nos va a ayudar en todo momento. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice el Señor. No debemos de temer. Si estamos pasando por momentos oscuros en nuestras vidas, tenemos que saber que Él está allí con nosotros, siempre apoyándonos. Él no nos va a dejar solos, porque Él va a estar allí. En Isaías 26, 4 dice, confía en el Señor ahorita, mañana. No, dice perpetuamente, porque el Señor Dios es mi fuerza eterna. Es una fuerza eterna, no una fuerza que la voy a tener ahorita y mañana no la voy a tener. Dice su palabra que Él va a estar eternamente dándonos esa fuerza a nosotros para seguir adelante. Porque en esta vida vamos a tener muchos tiempos oscuros. Y vamos a ver cómo Dios protege al sencillo. Vamos a analizar esto. En Salmo 116, 6 dice, Jehová guardará a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Fíjense ustedes lo que dice el salmista. Él guardará al sencillo. Entonces, cuando Jehová dice guardará, esto significa que Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a apapuchar, nos va a preservar en su mano, en su diestra. Sencillo, ¿por qué dice sencillo? Que Él guardará al sencillo. Porque son esas personas que somos humildes de corazón, somos honestas, somos fieles, que no tenemos malicia
en hacer las cosas, que cuando hacemos las cosas lo hacemos de corazón, como Dios nos las hace a nosotros. Y vamos a confiar en ese Dios verdadero, en ese Dios puro, en ese Dios que nos da todas las cosas y que va a ser que el complemento para nosotros seguir adelante. Y vamos a confiar en Él, ¿ah? Porque no vamos a tener ese orgullo, ni mucho menos de decir, no, yo no voy a buscar de Dios porque yo me la sé toda, yo voy a seguir adelante. No. El salmista aquí está afirmando que Dios cuida de aquellos. ¿De quiénes cuida Dios? De aquellos que tienen un corazón humilde. Y también está confiado. ¿Está confiado en qué? En que el Dios Todopoderoso lo puede hacer. Sin arrogancia, porque a Dios no le gusta la arrogancia. Dios no va a estar con esos que son autosuficientes, que se creen autosuficientes. No. Va a estar con aquellos hijos sencillos de corazón, humildes de corazón. Eso es. Porque me imagino que el salmista en estos momentos, en ese momento que escribió, se sentía en un estado profundo de aflicción, de debilidad, de desesperación. Porque él podría, de repente, tendría una enfermedad, algo que lo acosaba. Estaría en un peligro mortal, una crisis emocional o espiritual. Muchas veces estamos nosotros así también. Pero aquí él expresa que Dios lo rescató, lo libró de esa situación crítica donde él se encontraba. Y asimismo, el Señor lo va a hacer contigo y conmigo. No importa la situación que estemos viviendo, el Señor nos va a rescatar, nos va a dar de su poder y nos va a sacar de todo esto, estas aflicciones por las cuales estamos pasando, estos momentos que si se pueden decir oscuros, no tan oscuros, pero que siempre vamos a estar pasando por esos momentos difíciles en nuestras vidas. También Dios protege a quien, al temeroso. ¿Tú eres temerosa o temeroso? Yo me comporté muy temerosa y no es que no esté temerosa, no es eso, sino que Dios nos protege. En Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa. ¿Y cómo estaba en la popa? Durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Eso lo dijeron los discípulos porque había mal tiempo y Jesucristo estaba dormido. ¿Por qué creen ustedes que estaba dormido? Confiando en su Padre. Así nosotros somos, que estamos descansando, confiando en nuestro Padre Celestial. Como sabemos, la popa donde estaba el Señor es la parte más alta de un barco. Creo que la parte más alta, la parte trasera de un barco. Y allí sabemos que estaba recostado el Señor. Vemos a Jesús dormido plácidamente. Bueno, allá estaba hablando con el Señor, ¿a pesar de qué? A pesar de la tormenta, a pesar de que los discípulos estaban, que bueno, pues y tú puedes decir, wow, pero ni con la tormenta el Señor se despertaba. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Padre poderoso. Y entonces, allí en el cabezal, que es una especie de almohada, que él estaba recostado, tan bello. Jesús allí estaba recostado y tenía plena confianza de que todo iba a salir bien. ¿Plena confianza en quién? En nuestro Padre Celestial. Y nosotros a veces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando por una tormenta y no podemos dormir. Ponemos la cabeza en la almohada y no podemos dormir. Damos vuelta para allá, vuelta para acá. ¿En quién estamos confiando? En nosotros mismos. O en los pensamientos que a veces uno dice, los pensamientos que me trae el enemigo.
pero muchas veces lo formamos nosotros mismos por nuestra propia concupiscencia. Comenzamos nosotros a traer esos pensamientos que son errados, porque el Señor no pensaba eso. Ay, me voy a levantar porque de repente viene una ola grande y se ahogan todos. Todos nos ahogamos. No, pero el Señor no, el Señor estaba confiado. Él no se inquietaba. ¿Y qué hicieron esto? Lo despertaron sus discípulos y estaban toditos angustiados, como podemos estar tú y yo en un momento de angustia. Ellos pensaban que iban a morir con este desastre del tiempo. Y fíjense que a pesar de estar con ellos, porque Jesucristo andaba con ellos para arriba y para abajo, y nosotros no anduvimos con Jesucristo en ese momento para arriba y para abajo. Y con todo y con eso, ellos dudaban, a pesar de que Jesús había hecho milagros y andaba con ellos. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, bienaventurados aquellos que creyeron sin verlo, que eres tú y yo, que estamos creyendo en ese Dios verdadero, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo sabe. Nosotros somos bienaventurados y gloria a Dios por eso. Porque yo digo que bienaventurado es una palabra bastante amplia, bastante bella. Y sabemos que aún ellos, como lo vieron, dudaron de ese momento, pero esta es una reacción humana ante el peligro. Una reacción humana ante el peligro, porque sabemos que cuando estamos atravesando, hola Roxana, Dios te bendiga, mi amor, bendiciones. Sabemos que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el miedo nos sucumbe, el miedo nos atrapa, entramos en desesperación. Entonces, ¿cómo también nosotros vamos a olvidar que existe un Dios, que existe Jesucristo cuando estamos pasando por problemas que no podemos controlar nosotros mismos? Preguntémonos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos podemos olvidar de un Jesús, de un Dios, de un Jesús y del Espíritu Santo que mora en nosotras. Y en nosotros, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en que Dios es el Todopoderoso, que nos van a venir temores, sí, pero afiancémonos en el Señor, que Él todo lo puede. El otro punto que voy a desarrollar es Dios protege al enfermo. Vamos a ver qué dice Marcos 5, 25, 26. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Y ella dice que la palabra de Dios que ella gastó todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué les parece a ustedes? Así muchas veces nosotros, yo hago la comparación ahorita que tengo un dolor en el cuello bastante fuerte y he ido a los médicos, he ido hasta que me pongan acupuntura y todo eso y el dolor no se me quita. Y entonces yo tengo que buscar más de la presencia de Dios. Porque si Dios lo hizo cuando Él estaba aquí, Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Porque no puede sanarme. Claro que sí. Fíjense ustedes que este milagro que hizo el Señor con esta mujer del flujo de sangre ocurrió cuando Él iba camino a sanar al hijo de Jairo. Esta mujer se le acercó y le tocó su manto por fe. Por fe Jesús la sanó. Entonces, como sabemos, esta enfermedad que tenía la mujer en la tierra de los judíos, ellos no podían tener a ninguna mujer cerca que estuviera menstruando y menos que tuviera esta enfermedad durante tanto tiempo. Era como que se las aislaban. No querían que ella se acercara a nadie, pero ella como que había oído del Señor, de Jesucristo. ¿Y qué hizo ella? Se arrastró, se metió, yo me imagino, dentro de las multitudes, dentro de todos ellos, porque había multitudes, porque Jesucristo iba pasando por allí.
Y no le importó que de repente llegara alguno, le dijera, esta es la mujer que tiene el flujo de sangre, y la sacaran. No, ella se arrastró. Yo me imagino que iba despacio, callada, sufriendo, imagínense ustedes 12 años, con un dolor en el vientre, sangrando, quizás no tenía fuerza, porque cuando uno bota mucha sangre, se descompensa todo, ya no tendría ni fuerzas como acercarse. Pero era el momento de que Jesús la viera, y ella viera a Jesús, hiciera el milagro. ¡Qué bendición! ¿Ah? Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, para Jesús no había nada imposible, pero esa era la esperanza que ella tenía humanamente. Le decía, si al menos tocara el manto, seré sana. Y fíjense ustedes que esa mujer no solamente fue sanada físicamente, cuando Jesús dijo, algo salió de mí. Y los discípulos le decían, pero es que hay mucha gente para allá y para acá, te están tocando. Pero él sabía que había salido algo de él. Había salido poder para sanar a esa mujer. Y fíjense ustedes que mucha gente estaba alrededor. A lo mejor mucha gente estaba enferma, quizás. Pero esta mujer fue con fe y le tocó su manto. Y porque él sintió ese poder, porque era el poder de sanidad. Ese poder que sale de él para nosotros también, para la sanidad de nosotros. Y también esa mujer fue restaurada emocionalmente y espiritualmente. ¿Y saben qué? Esto es fe. Lo que ella tenía, fe. Fe en que si ella sabía que si iba a tocar al menos una puntica de la ropa, imagínense. Si tocamos sus manos, sus pies, ¿cuánto más podría hacer el Señor? Afiancémonos de Él, corramos a Él, abracémoslo en nuestro corazón, aunque no lo veamos porque Él es Espíritu, pero sabemos que Él está allí, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza. Abracémoslo, porque Él está allí, esperando que tú lo hagas. Él le gusta eso. Él le agrada cuando sus hijos le buscan en espíritu y en verdad. Dios, vamos a ver otro, Dios protege a los que están en problemas. ¿Cuántos de nosotros no estamos en problemas? Bien sea en el trabajo. Ahorita, con lo que está pasando aquí en Estados Unidos con el ICE. Problemas con la familia, con todo. En Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fuerza, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Wow, ¿cómo dices? Quería adelantárseles. Aquí los discípulos habían salido en esa barca y Jesús se había quedado. ¿Dónde se quedó Jesucristo? En la tierra, orando al Padre Celestial. Pero fíjense una cosa, que Jesucristo se quedó en tierra, pero Él estaba ¿qué? Él estaba observándolos. Miren que al Señor no se le escapa nada. Ellos salieron, pero el Señor lo estaba ¿qué? Viendo, observándolo desde lejos. A pesar de que estaban orando, no les perdió de vista. Ellos salieron a remar y estaban fatigados ya. Es decir, haciendo un esfuerzo. Estaban agotados física y emocionalmente por el tiempo que los acosaba. Pero a pesar que Jesús estaba lejos, Él ve nuestras luchas y no es indiferente, porque Jesucristo ve el corazón y ve cada lágrima que tú has botado. Una vez me dijeron, ¿sabes, Milagro? Que tus lágrimas están como en un balde allá arriba en el cielo. Y esas lágrimas tuyas, el Señor las va a derramar en bendición. Yo digo, ya yo debo tener un tanque de agua allá arriba, lleno de lágrimas. Pero, ¿saben?
no importa, porque yo sé que mi Señor vive. Y yo sé que mi Señor me va a devolver todas esas lágrimas en bendición. Porque Dios vive, te ve tu corazón, ve cómo eres tú, cómo andas. Eso es lo que quiere el Señor. Porque a pesar de que Jesús, como le dije, estaba lejos y Él ve nuestras luchas y no es indiferente a lo que te pase. El Señor sabe, porque Él está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. El viento allá, yo me imagino que con estos discípulos, el viento representa la oposición, la dificultad a las fuerzas externas. Los discípulos hacían su parte de esforzarse y le daban, pero no podían vencer esa tormenta. Así que esa tormenta también nos pasa a nosotros. Cuando estamos en problemas con nuestros hijos, se nos muere un familiar que no podemos hacer nada, solamente orar. Cuando perdemos, cuando tenemos problemas con los familiares, con los vecinos, con el gobierno, con nuestro matrimonio, que nos sentimos que ya no podemos, que vamos a tirar la toalla. Pero el Señor te dice, no, yo estoy contigo. Y yo he visto tu sufrimiento. Yo sé cuántas lágrimas has botado. Pero esas lágrimas las tengo guardadas para devolvértelas en bendición, en dártelo. Lo que el enemigo te ha robado, te lo devolveré. Así que nosotros no nos hagamos ¿cómo te digo yo? No víctimas, sino de ese temor, porque sabemos que el Señor está con nosotros, a pesar de que tenemos vientos contrarios en nuestras vidas. Cuando nosotros necesitamos esa intervención de Jesús, lo que tenemos que hacer es encerrarnos con Él, doblar rodillas, orarle, decirle cuánto lo amamos y decirle, hablar con Él, como que si yo estuviera hablando con ustedes. Padre, me está pasando esto, Padre, ayúdame, no puedo solo. Y como decía aquí en el Salmo, aquí en la palabra de Dios, estaba ya de madrugada, estaban en la cuarta vigilia. Yo me imagino que luchando muchas horas y ya, yo creo que no, estaba tan oscuro que no se veía nada. No sé si habría las estrellas allá. Acuérdense que el Señor vino luego. ¿Qué hizo? El Señor, cuando todo estaba tranquilo, estaba en la cúspide de la tormenta. ¿Qué hizo el Señor? Vino caminando sobre el mar. Vino caminando sobre el mar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Él domina todo. Si Él domina el mar, domina todo, porque Él lo creó para Él. Y en Él, para Él, y es por Él que se hacen las cosas. Y Él no tiene límite. Él iba ¿a qué? A pasar adelante. ¿Para qué? Para ayudarlos, para darle a demostrar que Él estaba con ellos, que ellos son sus hijos y que no lo iba a dejar en ningún momento, ni en la tormenta, ni en los sufrimientos, en ninguna parte, porque Él es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Y Él no te va a abandonar, ni me va a abandonar a mí tampoco. Y les voy a decir algo, aunque el Señor se demore, porque no es tu tiempo. A veces pensamos, Señor, estoy pasando por esto. Ya llevo, Señor, 2 años, 3 años en esto, Padre, 10 años, no sé cuántos años tendrás. Pero sabes que el Señor no retarda su promesa. El Señor va a venir. El Señor tiene un reloj para ti, un reloj para mí. Y sé que el Señor lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es Jesús. Dios protege a los agobiados. ¿Quiénes somos los agobiados? Vamos a ver qué dice Marcos 9, 17, 18. Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traigo a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo
el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dejé a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Miren lo que pasó aquí con estos discípulos. ¿Cómo se pondría el Señor después que esos discípulos sabían cómo tenían que actuar? Porque andaban con el mismo Dios, el mismo Jesús. ¿Y qué hicieron? Pero llegó Jesús. Ay, este evento ocurre después de la transfiguración, cuando la transfiguración de nuestro Padre Celestial, de Jesús, cuando Él desciende del monte, de ese monte y se encuentra con los discípulos discutiendo. ¿Quién sabe? ¡Wow! No lo hiciste tú, no lo hiciste tú tampoco. ¿Y por qué no lo hicimos? Pero ¿qué pasó? El padre del niño llama a Jesús. Y entonces, reconociendo su autoridad, porque él sí sabía quién era Jesús, y le explica el por qué había traído a su hijo para que sus discípulos le echaran fuera ese espíritu mudo. ¿Ah? Que sabemos que es un demonio y le impedía hablar. Pero fíjense ustedes, ojo, no todo problema físico es espiritual. Porque hay problemas físicos, pero hay problemas también espirituales. Pero este niño lo era espiritual, y el padre buscaba sanidad, tanto espiritual como física, porque el muchachito estaba mal, y el padre decía que el demonio lo sacudía, que echaba espumarajo, que se secaba, que él crujía los dientes. Wow, tú dices así, que ves a un hijo tuyo, a una persona haciendo eso, y sobre todo dices, Dios mío, esta persona está endemoniada. Y entonces, él le pidió, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Este género es una decepción. Este generó una decepción en el Padre y una confusión en la multitud. Porque se los trajeron a Él y no hicieron nada. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y todo el mundo viendo eso. Imagínense ustedes cómo quedaron. Pero ¿qué pasó? Había evidencia de esa debilidad que tenían los discípulos. Sin dependencia del poder de Dios, no lo tenían en ese momento. Y finalmente Jesús muestra ¿qué? Su poder, su dependencia de Dios. ¿Y qué muestra más? Su compasión por este muchacho, por su papá. Y demuestra la autoridad y el poder que tenía Jesús para poder echar esos demonios. Porque como dice, muchos espíritus se tienen que echar con ayuno y oración. No solamente así, tenemos que estar preparados para este tipo de demonios que se presentan en las personas, porque sí lo hay. Amén. Vamos a ver otro alcance de Dios, que es que Él protege a los indefensos. Juan 5:7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Este hombre cómo era? Este hombre está reflejando la desesperanza porque no tiene esperanza, él no se puede mover por sí mismo. Y cuando intenta moverse, unos que tienen sus piernas bien, sus brazos bien, corren adelante. Porque decía que un ángel se aparecía en ese estanque y se bañaban allí, eran sanos. Pero él estaba en la plena desesperanza porque él no se podía mover. Y aquí vemos que sin Jesús nada podemos hacer, nada. Podemos tener a veces brazos, piernas, podemos correr, saltar, llorar,
Pero si no tenemos a Jesús no podemos hacer nada, nada. El hombre estaba esperando meterse en ese estanque. ¿Y aparece quién? El papá, el Padre tuyo y mío, Jesucristo. E interviene directamente, sin que nadie lo agarre, sin que nadie lo cargue, sin que nadie haga ningún esfuerzo, sin ninguna condición humana que él vaya a depender. Y lo hizo Jesucristo, lo sanó en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios lo sanó. Otro aspecto, que Dios protege a los que están desesperanzados. No debemos de desesperanzarnos. Tenemos que seguir con esa confianza y esa fe en Dios, esa esperanza en nuestro Padre Celestial. En Hechos 27:20 dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense ustedes estas personas desesperadas, como puede pasar cuando están navegando, que se pierden las velas, se pierde esto, se pierde la visión. No hay estrella, no hay sol que te guíe, porque en la antigüedad los marinos, inclusive todavía, porque mi hermano cuando estaba en la marina de guerra y estaba en mar adentro, ellos se fijaban cómo estaban las estrellas, las constelaciones, todo, y eran guiados por las estrellas. Ahorita, bueno, tienen, ¿qué te digo yo? La brújula y todo aquello, pero antes ellos se guiaban por las estrellas, estos marinos, para poder navegar, ya que no existían esas brújulas. El cielo estaba nublado durante varios días. ¿Y qué les impedía? Les impedía saber dónde estaban, cuál era el rumbo que ellos deberían de tomar, causando que desorientación total, una desesperanza total. La tormenta no solo era una fuente, era fuerte. No solamente era fuerte y que yo digo que rugía y ese oído que quizás la tormenta con los vientos, que hacía más que las personas se desesperaran. Qué horrible, ¿verdad? Y era constante. Estaban siendo golpeados, pero sin descanso, sin oportunidades de recuperación o tener el control. ¿Qué hay que hacer? Porque aunque todo ruja, aunque todo se pierda, no pierda la esperanza. Porque hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que sabe por cuál tormenta estás pasando. Acuérdense, para Dios no hay nada imposible. Dios te ama y aún está en control de tu vida. Él no te ha dejado. Y Él tenía un propósito en medio de esa tormenta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que existe un Dios grande y poderoso, igual que cuando estamos nosotros pasando por tormentas. Hay un propósito en Dios para tu vida, para mi vida. Preguntémonos, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Señor, ¿qué debo de hacer, Señor? Sé que estoy pasando por esta tormenta. Señor, sé que es fuerte. Señor, pero tú estás allí en medio mío, o vas delante de mí abriendo caminos, Padre. ¿Qué quieres tú que yo haga? Dime, Padre. Señor, yo me inclino ante ti, Señor, y te pido, Padre, que me digas qué debo de hacer para tu reino, cómo debo hacer, Señor, porque tu palabra dice, una de lo que dice el Señor que debemos hacer es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no a unos, a dos, a toda criatura. Y Él te va a dar sabiduría, Él te va a decir cómo debes de hablar, cómo debes de comportarte,
cuando nosotros le buscamos. Amén. Bueno, amadas, amados de Dios, esto era lo que yo le tenía en el día de hoy, como Dios quería que yo lo hiciera. Así que busquemos más de Dios, menos de nosotros. Que nosotros menguemos y que crezca el Señor en nuestro corazón, porque Él es nuestra única esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como dice, ¿a quién vamos a ir? ¿Al vecino? No, tenemos que ir primero a Dios. Antes de todo, primero a Dios. Así que los insto a seguir buscando del Señor, no pararte, aunque estemos pasando por tempestades, por diluvios, por el fuego que no nos quemará, dice el Señor. Por lo que sea que estés pasando, acuérdate que hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No perdamos la esperanza, porque Dios está allí. Amén. Bueno, amados de Dios, vamos a poner esto en oración con Dios y vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias, Señor, por ponernos el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor mío, para escuchar tu santa palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Úsame, Señor. Sígueme usando en tu camino, Padre, porque soy instrumento tuyo, Señor. Porque aunque pase por tormentas, aunque pase por el fuego, Señor, tú estás conmigo, Padre, y no dejaré de alabar y glorificar tu nombre, porque sé, Señor mío, que tú devolverás todo, Señor, en el momento tuyo, Padre, no el mío. Tú no retardas las promesas, Señor. Tú eres fiel, Padre, y te doy las gracias por estar en esta hora. Que esta palabra, Señor mío, haya caído con olor fragante en el corazón de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, y que tu palabra se extienda a toda criatura. Amén, amén y amén. Y si necesitan de alguna oración, por favor, escríbanme, que yo estaré aquí dispuesta para orar por ustedes. Les amo mucho, muchos besos y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.